En la clase de hoy vamos a hablar sobre diseñadores españoles históricos. Así como tenemos una serie de clases sobre maisons de moda históricas, aquí lo concretamos en España, lo cual no quiere decir que evidentemente, sobre todo el primer caso que vamos a ver, no pudiéramos incluirlo también en las otras. Pero por hacerlo específico de aquí, pues sirva esta clase de homenaje a la moda patria, empezando por el nombre absolutamente protagonista si queremos hablar de moda en nuestro país y moda a nivel mundial. Es el diseñador de diseñadores. Es el modelo a seguir para todos y todas nosotras en cuanto a derroche de técnica, de saber hacer, de todo, y no en vano sus coetáneos le tenían pues como su absoluto referente. Y fijaos cómo le llamaban, los apodos que le ponían. Dior decía que era el maestro de todos. Givenchy, que era su discípulo, y en la clase de Maison Histórica de Givenchy os hablaba de esto, de cómo había conocido a Balenciaga, cómo se había hecho admirador y amigo, cómo había sido una de las personas gracias a las cuales el Museo Balenciaga pues, existe hoy, gracias a todo su apoyo y todo lo que donó de su colección particular. Bueno, pues Givenchy le llamaba el arquitecto de la alta costura. Chanel, Coco Chanel, decía que era el auténtico couturier. ¿Por qué? Porque Balenciaga no era una persona que simplemente diseñase, que crease, pensase, sino que era un maestro total del patronaje, del corte, de la costura, de cómo montar una prenda. De hecho, algo que se suele contar de él muy habitualmente es cómo tenía una obsesión con las mangas, por ejemplo, que hasta que una manga no estaba perfectamente asentada, que es dentro de la costura, es de las cosas más difíciles de hacer, el que una manga quede perfecta. Bueno, pues Balenciaga, si hacía falta desmontar una manga y volverla a montar 1000 veces, lo hacía. He nombrado en alguna otra ocasión que hay una serie, está en Disney Plus, que hicieron, no sé si el año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, sobre Balenciaga, que está muy bien, en la cual pues podemos ver un poquito todo esto y bueno, pues también teniendo en cuenta que siempre va a ser una serie, pero nos permite un poco más. Ya ponéis por ahí que la habéis visto 1000 veces. Ponéis mi ídolo y mi maestro. Qué bien. Bueno, pues que nos permite un poquito acercarnos más a su historia, porque era un personaje o una persona muy hermética de la que hay pues menos información. De hecho, esto en la serie se ve, ¿no? Como que no quería salir en los medios, entonces hay mucho menos archivo personal en cuanto, no a sus diseños, pero en cuanto a la persona Cristóbal Valenciaga, hay mucho menos que de otros nombres. Nace en Guetaria, en Guipúzcoa, en el año 1895 y su madre ya era costurera. Entonces ya había estado en ese ambiente desde pequeño y a los 13 años la marquesa de Casa Torres, que veraneaba allí, en Guetaria, decide plantearle un reto y le da un retal de tejido junto a uno de sus súper exclusivos vestidos y pues le dice que a ver si es capaz de reproducirlo. Entonces, el resultado que consigue es tan estupendo que a partir de entonces la marquesa de Casa Torres se convierte en mecenas de Valenciaga. Su primera aventura empresarial, antes de lanzar propiamente la Casa Valenciaga que conocemos hoy, será Valenciaga Lizaso, aunque realmente cuando ya empiece a cosechar éxito será cuando funda EISA. Antes de Valenciaga funda EISA, que lo hará en San Sebastián y luego abrirá en Madrid y Barcelona. Esto pasará a ser luego Valenciaga, pero al principio se llamaba así. Con la guerra civil se exilia a París, pero, y esto en la serie se puede ver, en Madrid y Barcelona conservan esos talleres, esa empresa, y se queda a cargo su hermano, con
pues con luego su hija, creo que era, o su hijo, ya no me acuerdo, o sea, se queda a cargo el hermano de Balenciaga, perdón, y él, bueno, pues estará yendo y viniendo, pero ya se afinca en París. Y allí es donde funda la Maison de alta costura, junto a el que fuera su pareja, a Blasio Jaworowski, nombre, apellido polaco, si no recuerdo mal, y junto a un empresario que también había tenido que huir de España por la guerra civil, que era Nicolás Vizcarrondo. Entonces, en el año 37, con el apoyo de ambos, tanto apoyo creativo y personal de Blasio y el apoyo empresarial, es decir, económico, de Vizcarrondo, es cuando abre la casa de alta costura y abre su primera tienda allí. A partir de entonces, casi enseguida, cuando ya abre esa casa de alta costura, ya tenía fama, pero a partir de entonces ya, pues, de hecho, pues también en la serie podemos verlo, que ya tenía amistad con Coco Chanel y que ella le había impulsado a que montase la casa de alta costura. Entonces, a partir de ahí, su éxito es imparable y bueno, pues sus creaciones aparecen en el Vogue americano, que entonces era el único y a día de hoy sigue siendo el más importante, en Harper Bazaar, en todas las revistas importantes del momento, y tenía una lista de clientes fieles que pertenecían a la altísima sociedad y al mundo del espectáculo. Sus diseños, entre otras cosas, se inspiraban mucho en la pintura española, sobre todo Velázquez y Goya, en cuanto a volúmenes, color, y también conforme va evolucionando se va a inspirar también en Japón, sobre todo en dos aspectos, podríamos decir, fundamentales, y es en el hecho de pensar también en el espacio que queda entre la prenda y el cuerpo, esos espacios que se generan, el positivo y el negativo, por eso esas prendas luego con esos volúmenes, y también en el hecho de destacar la zona de la nuca, de jugar con los escotes en la parte de atrás. Son dos signos que se han destacado en Balenciaga en relación con su admiración por la estética nipona. Algunas de las siluetas que inventó y que podemos ver a lo largo de esa década de los 40, 50 en el resto de diseñadores del momento, como pudieran ser sobre todo Givenchy, Christian Dior y Pierre Balmain y otros tantos, pues eran la falda balón, el vestido saco, el baby doll. Esta fotografía, por ejemplo, es famosísima. Esta manga de Balenciaga es muy, muy, muy famosa. Seguro que en algún momento la habéis visto. O, fijaos, aquí tenemos todas esas construcciones tan volumétricas con esas siluetas balón que decíamos, lo explicábamos ya en otra clase. Estas espaldas curvadas en las que, como os decía, se juega con ese espacio que se genera entre prenda y cuerpo, o este vestido maravilloso, el de la primera imagen, que por ejemplo este está en de hecho si no recuerdo mal, es la imagen del propio museo, del Museo Balenciaga, que antes lo he nombrado un poco de pasada, pero quiero enfatizarlo más para no desaprovechar la oportunidad de hacer lo que hago siempre que sale este tema, que es recomendar la visita a ese museo. Y bueno, pues una visita a Guetaria nunca está de más, que es precioso y toda esa zona es preciosa y el museo pues es maravilloso. Entonces, si tenéis oportunidad en algún momento este verano, o por supuesto si sois de la zona, no tenéis excusa, no hay perdón para no ir al Museo A Balenciaga, en el que no solo podéis ver la exposición permanente, también hacen exposiciones temporales, y también os animo a que os informéis porque hacen a veces talleres y hacen cursos cortos que a lo mejor pues os puede interesar hacer algo. Y bueno, pues podemos ir viendo algunos de estos diseños maravillosos en esos... fijaos en cómo eran antes los desfiles, veremos también una fotografía, pero para que veáis cómo eran antes los salones en los que se hacían desfiles, que esto a nivel prêt-à-porter se ha perdido.
esta idea de un salón pequeño en el cual, pues, como veis, apenas hay espacio entre las modelos y los asistentes y pues con una simple cortina se tapa los entresijos del backstage y la parte pública. Bueno, pues esto en el Pret-a-Porter se ha perdido, pero sí que se mantiene en algunos desfiles de alta costura. De hecho, cuando en la Casa Balenciaga volvieron a hacer alta costura hace unos pocos años, apostaron también por esto, por salones en una casa, por supuesto, estupendísima de la muerte, pero ya no se hacen todos. Sí que, como digo, en algunos se mantiene, pero así es como se hacían antes los desfiles, todo mucho más íntimo, no había tantísima gente que acudiese a los desfiles, era mucho más reducido, periodistas, estilistas y clientes, básicamente, y compradores de los grandes almacenes de la época, que eran pues de mucho más nivel. Ahora pues sabemos que la moda se ha democratizado mucho y hay mucha más gente que forma parte de ella, y por eso en los desfiles pues se necesitan espacios más grandes, porque acude muchísima más gente, desde gente famosa a influencers, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues esa ya no es la idea, pero así es como se celebraban antes los desfiles. Y esto lo he explicado en alguna ocasión, pero para quien no haya estado presente lo vuelvo a decir. Como veis, llevan un número, de manera que quienes acudían al desfile iban tomando nota de cuáles eran los diseños que luego iban a querer comprar, los que les interesaban. Pues la señora estupenda que acudía al desfile, o la periodista, o el comprador de la superficie comercial, del centro comercial, que luego quisiera poner eso en su tienda, pues tomaba nota y decía, el 47 me ha gustado, pues el 47 lo vamos a querer encargar. Que luego a lo mejor iban y decían, pues queremos el 47, pero lo queremos en otro color y que me modifiques esto y esto. Pero las modelos aparecían llevando ese número, y lo que hacían también normalmente es que había una persona que presentaba el desfile e iba explicando. Decía, pues la modelo que lleva el diseño 47 lleva vestido de silueta bla bla bla, con tejido no sé qué, no sé qué, no sé cuántas. Entonces iba dando los datos técnicos, pues de lo que estaba apareciendo en ese momento, como decíamos, en esos salones en los que se hacían los desfiles. Aquí os pongo también una radiografía. Sí, si tenéis oportunidad de verdad, acudid al museo porque es maravilloso. Aquí os aporta una radiografía que siempre me ha parecido muy espectacular, el poder ver la construcción interna. Ya os digo que precisamente una de las cosas que caracterizaba, o casi la fundamental, que caracterizaba a Balenciaga era su capacidad de construcción de la prenda a nivel de patronaje, que es pues de las cosas más difíciles. Y recuerdo hace unos años en una exposición en el Victoria and Albert Museum de Londres, del cual también os he hablado alguna vez y que también os recomiendo mucho, había una exposición de Balenciaga y tenían esto, habían radiografiado, habían hecho un escáner, mejor dicho, a uno de los vestidos, y era una pasada poderlo ver por dentro. Incluso se veían alfileres que se les habían olvidado por dentro, que se había quedado alguno por ahí. No sé si aquí se llega a apreciar porque la foto está más pequeña, pero bueno, podéis ver cómo es esta construcción, que es increíble. Una de las, a la hora de poder analizar la construcción de una prenda, porque pues, a lo mejor me oís decir estas palabras, ¿no? Si la construcción, y cómo sé yo si la construcción está bien o mal hecha. Yo veo esto y tampoco sé. Bueno, pues una cosa que debéis tener en cuenta es que, lógicamente, no es una regla a aplicar al 100% de los casos, pero una premisa importante suele ser que una prenda, y esto se puede ver en prendas de Balenciaga, una prenda que para conseguir, mejor dicho, los volúmenes y formas que tiene, lleva muy pocas costuras, es una prenda que tiene mucho más valor, porque está pensada desde el patronaje. Si yo para conseguir un volumen hago muchos cortes a la prenda, lleva muchas costuras, eso es más sencillo de hacer. Y el resultado, pues queramos que no, es más sucio. Otra cosa es que yo quiera hacer una prenda con muchos cortes, que eso es otra cosa. Pero
la idea de querer conseguir un volumen con podríamos decir, minimalismo, ¿no? De costura, la idea de querer conseguir eso es la más complicada y Balenciaga era un maestro en esto, en intentar prescindir de lo superfluo en cuanto a costuras que se pudieran realizar de otra manera y desarrollar un patronaje que era pues absolutamente excepcional en cuanto a técnica. Por eso os digo que sus compañeros de oficio le llamaban el maestro de todos, el arquitecto, de ahí que le llamasen el arquitecto, por su capacidad para construir esas prendas. Elegir, diseñar formas, pensar colorido, pensar estampados, eso lo tienen otros y lo tenía Balenciaga. Pero la capacidad constructiva en cuanto a pensar en el patronaje no es algo que tengan todos. No quiere decir que todo el mundo tenga que tenerlo, pero Balenciaga lo tenía. Era el maestro total porque dominaba todo. Pasamos al siguiente nombre porque si no, pues me quedaría hablando de Balenciaga infinitamente y vamos a poner en valor algunos otros nombres también en esta clase. Manuel Pertegaz. Nació en Olva, un pueblo de Teruel, en el año 1918, aunque se trasladaría con su familia a Barcelona. Es allí donde abrirá su primera casa de costura en el año 42 y 6 años más tarde abre su primera tienda ya en Madrid. En el año 54 viaja a Estados Unidos por primera vez y acude a Harvard, donde le otorgan un reconocimiento. O sea, fijaos de la importancia de la que estamos hablando. Es un momento álgido, un momento dorado esta época en España para la moda en cuanto a su peso a nivel internacional, que no es algo que desgraciadamente podamos decir hoy en día. No tenemos esos nombres protagonistas, excepto algunos poquitos, Palomos Payne y poquito más, a nivel alta moda, porque desde luego, si hablamos de moda en general, Inditex y Mango, que son dos grandes grupos españoles, tienen presencia a nivel mundial y una enorme presencia, lo cual tampoco es nada desdeñable. Pero si hablamos de alta moda, pues no podemos negar que hoy en día pues, no tenemos esa influencia. Y en este momento sí tuvimos grandes nombres y Manuel Pertegaz fue uno de ellos. Como os digo, en Harvard le hacen un reconocimiento en el año 54 y fijaos también que, entre otras cosas, le propusieron ser sucesor de Christian Dior tras su fallecimiento, que luego recordemos que fue Saint Laurent quien asumió esa super responsabilidad, pero a Manuel Pertegaz pues, fue uno de los nombres que se barajaron para ello. En el año 60 asiste con Valentino y Pierre Cardin, que ahora veremos una fotografía de ellos jovencísimos, como invitados de honor a la primera gala de la moda europea en México DF, que también pues, es un momento en el que se hacen este tipo de acciones. Recordemos, por ejemplo, la batalla de Versalles. Lanzo solo el nombre para quien no sepa lo que es, busque sobre ello, sobre la batalla de Versalles. Tenemos aquí esa foto de Pertegaz, que lo tenemos aquí, con Pierre Cardin y Valentino. Fijaos qué jovencísimo Valentino. Bueno, pues los tenemos en esta foto, pues en la gala que hemos comentado en México DF. Pues como veis, tal y como se hace hoy, pues viajes para dar a conocer su nombre y pues aumentar la visibilidad de sus diseños en todo el mundo. Vemos aquí algunas de sus creaciones. Seguro que sí, que la habéis leído. Pero por si acaso, si alguien no sabe, que busque sobre ello, que es muy interesante. Aquí podemos ver algunas de, como os decía, de las creaciones de Pertegaz del momento. Vemos que, sobre todo, esto de aquí, que si no recuerdo mal y no me engaña la parte de atrás, creo que son unas fotos en la Plaza España de Sevilla, puede ser. Igual me estoy aventurando demasiado, pero me quiere sonar que sí.
Y bueno, pues como veis, lógicamente, cuando vemos fotos de una misma época, hay muchas similitudes entre los diseños de pues de unos creadores y otros. Si a lo mejor yo os pongo esta foto y os pregunto de quién es, pues a lo mejor podríamos decir, pues es de Givenchy, es de Dior o es de Balenciaga. Lógicamente, las siluetas de cada década son las que están de moda y todos los diseñadores las acaban usando, se inspiran unos a otros. Entonces vemos muchas similitudes entre pues los diseñadores que desarrollan su carrera al mismo tiempo, como ocurre hoy en día. Otro diseño aquí que vemos maravilloso con ese vestido drapeado. O fijaos que seguro que incluso por lo que sea, también porque creo, no me equivoco, que han lanzado una serie, me parece que sí, que han lanzado una serie sobre esto, o sobre, igual es sobre Maciel la serie, sí, es sobre Maciel. Bueno, si no habéis visto nunca esto, pues ya lo conocéis, es la aparición de la cantante Salomé en el año 69 en el Festival de Eurovisión y llevó un diseño de Pertegaz, como veis, de color azul celeste y lleno de flecos de pasamanería que, bueno, pues se movían todos, es que seguro que habéis visto ese vídeo y si no, verlo, que se movían todos al son de, pues de su paso de baile, por llamarlo de alguna manera, y le daban ese efecto tan espectacular. Pues es creación de Manuel Pertegaz. También fue bastante avanzado en cuanto a visión de negocio y ya en estos momentos, que no es lo que hay ahora, ahora parece súper normal, pero pues antes no existía, no estaban tan definidas el modelo de empresa de moda, ¿no? Estaban las casas de alta costura, se dedicaban a hacer moda, pero poco a poco todos se fueron introduciendo en el mercado de los perfumes y Pertegaz fue uno de ellos y también dio el salto a la moda masculina en el año ya 97. Así que aquí ya sí que avanzamos unos años que ya nos trasladamos casi a los 2000 cuando pues intenta introducirse en la moda masculina. Uno de sus últimos proyectos, aunque también con cierta polémica, porque Ion Fit ha dicho en alguna ocasión que realmente este vestido fue obra suya cuando trabajaba en Pertegaz, entonces bueno, estaría la cosa un poco discutida, pero el sello, la firma que se le puso a este vestido es de la casa Pertegaz, que fue el vestido de novia de la reina Leticia cuando se casó en 2004, seguro que lo recordáis. Lógicamente había pues expectación máxima a qué vestido iba a llevar, cómo iba a ser y también pues a qué diseñador elegiría, que cabía pensar que iba a ser un diseñador español, lógicamente, y fue Pertegaz el elegido y quien diseñó esta creación, pues que evidentemente ya ha pasado a ser uno de los vestidos más famosos de la historia española. No sé si es de vuestro agrado, si no lo es en cuanto al cuello, sobre todo yo recuerdo que es lo que más me impactó, es pues bastante original y distinto, ¿no? En ese cuello alzado, así ese cuello elevado. Bueno, la casa Pertegaz, como ocurre con muchas otras, pues estuvo unos años parada, dormida y regresó, hicieron un intento de regreso hace un tiempo al prêt-à-porter, en este caso, ya no tanto en sí alta costura, aunque tampoco podemos decir que fuera alta costura porque no pertenecía a la Cámara Sindical de París, pero digamos que hacía muy alta moda. Pero ahora, cuando intentaron revivir la marca hace unos años, fue ya en versión ready to wear y fue con Jorge Vázquez, que es otro diseñador español que tiene marca propia con su nombre, pero a su vez le llamaron para que asumiera el cargo de director creativo de Pertegaz. Y aquí vemos algunas de las propuestas de desfile y a la reina Leticia, que además de haberse casado con un Pertegaz,
pues también cuando revivieron la marca, por decirlo de alguna manera, en una de sus apariciones llevó este vestido que a mí personalmente me chifla, este vestido que llevó la reina. Siguiente diseñador, Antonio del Castillo. Estoy segura de que los otros, Balenciaga no hay duda, que creo que prácticamente lo conocerá todo el mundo, Pertegaz es bastante posible que también, pero Antonio del Castillo igual no hay tanta gente que lo conozca. Nació en Madrid en el año 1908 y si el apellido os puede resultar familiar, igual es de cuando hayáis estudiado historia en el colegio, y es que es o era descendiente del político español Antonio Cánovas del Castillo. Al ver el nombre seguro que decís, hombre, ese nombre me suena un montón de haber estudiado. Al comenzar la guerra civil, como ocurrió con tantos otros, incluido Balenciaga, se marcha a París y trabaja en distintas firmas, incluso diseñó complementos para Chanel. En el año 42 se pone al frente de una casa de alta costura que hoy en día no existe, pero que en su momento tuvo mucha importancia y que muchos de los grandes nombres que ha habido en la industria de la moda pasaron por ahí, que fue la casa Paquin. Ya os digo que hoy en día no existe, pero que entonces tenía un gran nombre. En el año 45 se traslada a Nueva York para trabajar con Elizabeth Arden y también desarrolla diseños para Broadway. Vuelve a París y entonces será cuando sustituya a Jean Lambert, esta firma parisina, que hay una clase de el color como símbolo de marca, creo que es en esa clase en la que os hablo de Lambert en más profundidad y en su relación con el color azul, por si queréis ver también otra clase que os pueda resultar interesante. Bueno, pues esta casa había tenido a su fundadora, Jean Lambert, y que era la diseñadora, pues tras su fallecimiento se nombra a Antonio del Castillo como director y estará allí hasta el año 64. Y quiero destacar que en su paso por esa casa de alta costura fue tan importante para la misma que en las etiquetas se sumó su nombre. Esto no es nada habitual. Ahora mismo, cuando se compra una prenda de alta costura, imaginaos Dior, pues pone Dior, no pone el nombre del diseñador. Y aquí lo hicieron. Los años que estuvo Antonio del Castillo en la Casa Lambert, venía eso y aparte había una etiqueta, fijaos aquí que hay una que pone Castillo, y lo mismo, aquí hay otra que es, pues, es distinta a la etiqueta, sabéis que se van cambiando, se van actualizando, van haciendo más modernas, y vemos que lo mismo, que lo pone además con su firma personal. Bueno, pues para que veáis la importancia que tuvo, por hacerle aquí el homenaje, porque como os decía, no es un nombre tan conocido, así que vamos a ponerlo aquí en su sitio. Decíamos que estuvo allí hasta el año 64 porque será cuando funde su propia casa de alta costura, que sin embargo solo durará 4 años y tendrá que echar el cierre por problemas económicos. Vemos aquí algunas de sus maravillas, fijaos esto, qué barbaridad, esta falda que estamos viendo, o algunos de sus figurines con sus diseños, muy también de la época, la forma de dibujar, esto también hay que fijarse en todo para identificar las décadas y el estilo de ilustración también ha ido cambiando. Hay muchas veces que por cómo es un figurín lo podemos ubicar un poquito, no va a ser algo al 100% de acierto, pero es probable que podamos identificar por cómo están hechos esos dibujos que sea pues, de aproximadamente de unos años. Más diseños que, como os decía, podemos encontrar muchas similitudes con los diseñadores de entonces. Aquí sí que vemos ya un poquito más adentrándonos en los 60 con esas nuevas siluetas, con esas faldas más cortas, pero todavía vemos mucho de esos volúmenes en las chaquetas, en las mangas. Siguiente diseñador, Elio Berhañer. Nació en Córdoba en el año 29 y comienza a trabajar primero como modista y luego se traslada a
Madrid, donde abre su propio estudio, y más tarde en Barcelona. Veis que, pues lógicamente, son las ciudades con más peso en nuestro país, y lo habitual solía ser eso, que abriesen una tienda en cada una de ellas, y es lo que hace Elio Berhanger. En el año 60 se adentra en la alta costura y pues su nombre ha estado también relacionado con algunas de las mayores estrellas del mundo, como pueda ser la actriz Ava Gardner o también la reina Sofía. Ha llevado obras suyas, ha sido un diseñador con mucho peso en nuestro país. Sí que de la proyección internacional que tuvo en su momento, luego no quedó tanto, pero en nuestro país siempre ha tenido mucho peso, ha tenido mucha relación con muchos nombres del papel cuché en cuanto a pues, marquesas, etcétera, etcétera, y ha sido pues, un diseñador que ha estado muy presente en la vida social de la clase alta de nuestro país. En los años 70 diseñó los uniformes de las azafatas de Iberia, que esto, en alguna clase a lo mejor también me habéis oído decirlo, como el tema de los uniformes de compañías de vuelo, pues es algo que se ha hecho muchas veces, el contratar a grandes nombres para diseñarlos. No en vano, Air France creo que era, consiguió lo que no consiguió nadie, que es que Cristóbal Valenciaga hiciese su única incursión en el prêt-à-porter que hizo en su vida, porque se negaba a asumir esa nueva forma de moda, él solo quería alta costura. De hecho, cuando ya el prêt-à-porter pues estalló y era lo que demandaba el mercado, él se retiró, decidió que no quería seguir con la moda, pero sí que diseñó un uniforme para ellos, y otras muchas compañías, incluidas estas dos, Iberia y Air France, han tenido colaboraciones con diseñadores, diseñadoras famosos que les han hecho uniformes. ¿Os recuerda de una clase muy reciente que tuvimos ahora a algo este estampado de los pañuelos y de la parte del vestido? ¿Me diríais algún nombre que os recuerda? Os doy una pista. De la clase que hubo de estampados icónicos, que fue, no sé si la semana pasada o la anterior. Muy bien. La Bauhaus no diría yo tanto. Igual si hubieran sido formas rectas, más que redondas, quizá. Pero sí, Maisa me ha dado en el clavo. Ahí me recuerda mucho, esto es cosa mía, particular. Pero Versace decís, no diría, pero bueno. Pucci. Ahí me recuerda muchísimo a Pucci, que lo veíamos en esa clase, a los estampados por la psicodelia. Es algo muy de los 60-70, es el momento del movimiento hippie, bueno, pues es el momento también de la experimentación con nuevas drogas como el LSD, que llevó consigo a la psicodelia, al que hubiera todos estos estampados geométricos de colores que mezclaban todos estos elementos, y se ve muy reflejado en la moda del momento. En Pucci lo vemos con esos efectos caleidoscópicos, y aquí lo vemos en estos uniformes de Elio Berhanger. Vemos cómo ha incluido pues lo que era la tendencia del momento. Más diseños. Vemos aquí, por ejemplo, a la duquesa de Alba en esta fotografía de medio, una fotografía pues muy conocida también. Bueno, pues veis otras fotografías. Leo Berhanger era muy amigo creo que de la duquesa de Montarco, si no me equivoco. Bueno, pues que le hacían de modelo. Ya os digo que era una persona muy relacionada con estas clases súper altas, y en muchas de las grandes bodas de nuestro país y eventos similares
ha habido mucha presencia de diseños de Elio Berjanian. Con esto doy por finalizada la clase. No sé si tenéis alguna duda. Es una clase cortita, pero en la que hemos podido ver varios de esos nombres. Habrá una segunda sesión, ya os digo, con otros y otras creadores españoles, pero aquí hemos visto pues, un poquito de los más antiguos. Si hay alguna duda, algo que tenga que repetir, alguna página o algo, me decís. Creo que no. Perfecto, pues damos por finalizada la clase.